Mi hermana cambió su fiesta de inauguración de casa al mismo día del funeral de mi hijo, llamó su muerte un evento menor y nuestros padres la apoyaron. Pero olvidaron que yo soy la dueña de la casa. Una sorpresa la espera. Nunca pensé que contaría esta historia, pero a veces la vida da giros tan inesperados que necesitas sacarlo todo, aunque solo sea para entenderlo tú mismo. Me llamo Melissa, y con 35 años, he experimentado más alegría y dolor de lo que jamás creí posible. El mundo que una vez conocí se ha desmoronado a mi alrededor, dejándome recoger los pedazos e intentar comprender dónde salió todo tan terriblemente mal. Déjenme empezar por el principio. Hace un año, finalicé mi divorcio de Richard, mi exmarido. A pesar de lo que puedan pensar, conseguimos mantener las cosas civilizadas. Richard era, y sigue siendo, un hombre rico, y fue generoso en el acuerdo. Me dejó nuestra gran casa suburban donde vivo con nuestro hijo, Tommy, y un apartamento en la ciudad que proporciona ingresos constantes por alquiler. La casa es preciosa, con un extenso patio trasero donde a Tommy le encantaba jugar, y el apartamento está en una ubicación privilegiada que asegura que nunca tendré que preocuparme por encontrar inquilinos. Mami, ¿cuándo va a venir papá a visitarnos?, me preguntaba Tommy casi todos los días, con sus grandes ojos azules llenos de esperanza e inocencia. Tenía 6 años y, a pesar del divorcio, Richard seguía siendo una presencia constante en su vida. «Este fin de semana, cariño, ¿recuerdas? Prometió llevarte al parque», respondía, agradecida de que al menos esta parte de nuestra familia rota aún funcionara. Richard venía todos los sábados por la mañana, su costoso coche entraba en nuestra entrada exactamente a las 9 de la mañana, nunca llegaba tarde. «Estás haciendo un gran trabajo con él, Mel», me dijo Richard un día después de dejar a Tommy. «Sé que esto no es fácil, pero lo estás manejando mejor de lo que nadie podría». Mi propia situación familiar era complicada. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 3 años, y mi madre se volvió a casar muy rápido. Todavía recuerdo la confusión de tener de repente a un nuevo hombre en la casa que se hacía llamar mi padre. Un año después, tuvo a Jessica, mi media hermana. Al crecer, Jessica y yo nunca fuimos cercanas. Mantuvimos lo que yo llamaría una relación educada y distante, diferentes padres, diferentes personalidades, diferentes vidas. «¿Por qué tú y la tía Jessica nunca salís como otras hermanas?», me preguntó Tommy una vez inocentemente durante la cena, mientras movía con el tenedor los guisantes que intentaba evitar comer. Recuerdo que hice una pausa antes de responder. «A veces las hermanas son simplemente diferentes, cariño, pero eso está bien. Igual que tú no siempre quieres jugar con todos los niños de tu clase». «Pero ella nunca viene a mis fiestas de cumpleaños», señaló, finalmente metiéndose una cucharada de guisantes en la boca. «Jessica está muy ocupada con su propia vida», expliqué, aunque la verdad era más complicada. Jessica siempre pareció resentir nuestra dinámica familiar, especialmente después de que mi padre siguiera apoyándome económicamente durante la universidad mientras que su propio padre luchaba para llegar a fin de mes. Si tan solo hubiera sabido entonces cómo esas diferencias destrozarían a nuestra familia. Mirando hacia atrás ahora, puedo ver las señales de advertencia, los sutiles gestos de desprecio cuando mencionaba mi coche nuevo, los cumplidos indirectos sobre mi afortunado matrimonio con Richard, la forma en que de repente se ponía ocupada cada vez que la invitaba a reuniones familiares en nuestra casa. «Tu hermana solo está celosa», solía decirme mi amiga Sara. «Algunas personas no pueden soportar ver que otros tengan éxito». Siempre rechazaba tales comentarios, diciéndome que la familia es la familia y que algún día encontraríamos una manera de superar la brecha entre nosotras. ¡Qué ingenua era! Todo cambió cuando mi abuela, la madre de mi padre, falleció. Era una mujer sencilla que vivía en una casa modesta en las afueras de la ciudad, el tipo de lugar donde las jardineras rebosan de geranios y la puerta mosquitera cruje exactamente igual que hace 30 años. El funeral fue pequeño pero digno, tal como a ella le hubiera gustado. Lo que no esperaba era que me lo dejara todo en su testamento, la casa y todos sus ahorros. Ni siquiera sabía que tenía ahorros. «Tu abuela siempre tuvo debilidad por ti», me dijo mi padre en el funeral, con los ojos enrojecidos mientras estábamos en el cementerio. «Le encantaba que la visitaras todos los domingos con Tommy, incluso después del divorcio. Solía decirme, esa chica tiene buen corazón, como su padre». «Solo desearía que Tommy hubiera podido pasar más tiempo con ella», respondí, viendo a mi hijo colocar un pequeño ramo de margaritas en su tumba. Él mismo las había recogido de nuestro jardín esa mañana.
Mami, ¿la bisabuela está ahora en el cielo?, preguntó Tommy, deslizando su pequeña mano en la mía. Sí, cariño, y apuesto a que ya está horneando sus famosas galletas con chispas de chocolate allá arriba. Todavía estaba procesando esta herencia cuando mis padres me llamaron a su casa para lo que llamaron una importante discusión familiar. En el momento en que entré, pude sentir la tensión en el aire. La casa olía al estofado de carne característico de mi madre, pero la comodidad familiar del hogar se vio ensombrecida por una inconfundible atmósfera de confrontación. Mi madre me sentó en la mesa de su cocina, la misma donde habíamos tenido innumerables cenas familiares. Los arañazos de los años de adolescencia de Jessica todavía eran visibles en la madera, recordatorios permanentes de la historia familiar. ¿Te gustaría un poco de café?, preguntó mi madre, ya sirviéndome una taza en la taza que sabía que era mi favorita. Necesitamos hablar sobre la casa de tu abuela, comenzó, su voz llevando ese tono particular del que había aprendido a desconfiar desde la infancia. ¿Qué pasa con eso?, pregunté, ya sintiéndome a la defensiva. Envolví mis manos alrededor de la taza caliente, preparándome. Bueno, intervino mi padrastro, inclinándose hacia adelante en su silla que crujió bajo su peso, tienes que admitir que ahora tienes bastante propiedad, la casa de Richard, el apartamento de alquiler y ahora esto. Dejó que las palabras flotaran en el aire, pesadas con implicación. Observé cómo mi madre asentía, sus uñas perfectamente manicuradas golpeando su propia taza de café en un ritmo que me puso los pelos de punta. Jessica ha estado luchando, ya sabes, continuó mi madre, su voz adoptando ese tono persuasivo que perfeccionó a lo largo de los años. Ha estado alquilando ese pequeño apartamento durante años. Realmente apenas es más grande que un armario, y con su salario en la administración de la ciudad, bueno, ya sabes cómo pagan los trabajos gubernamentales. Me senté en silencio observando el vapor que se elevaba de mi café intacto. Pensamos, bueno, no sería justo que le dieras la casa de la abuela. Mi madre extendió la mano a través de la mesa para darme una palmadita en la mano. Después de todo, has sido tan bendecida, Melissa, y Jessica, ella lo ha pasado mal. Después de todo, añadió mi padrastro con lo que probablemente pensó que era una sonrisa persuasiva, no es como si fuera una propiedad particularmente valiosa. Realmente no estarías perdiendo mucho, y piensa en lo mucho que significaría para tu hermana. Me senté allí aturdida por su audacia, pero también sintiendo una familiar culpa apoderarse de mí. Era cierto, yo tenía más que Jessica, y la casa no era particularmente valiosa. El peso de sus expectativas me oprimió como una fuerza física. ¿Han hablado de esto con Jessica?, pregunté, ya sabiendo la respuesta por la forma en que intercambiaron miradas. Bueno, queríamos hablar contigo primero, dijo mi madre rápidamente, pero ella lo ha estado pasando tan mal últimamente, ya sabes, rompió con ese novio suyo, el del banco. No lo sabía. Me di cuenta con un sobresalto de que sabía muy poco sobre la vida de mi hermana en estos días. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos una conversación real? Navidad, tal vez, e incluso entonces había sido principalmente una charla trivial sobre el clima y las quejas de Jessica sobre su trabajo. Lo que mis padres no sabían era que la salud de Tommy se había estado deteriorando últimamente. Las señales fueron sutiles al principio, moretones inexplicables, fatiga frecuente, una palidez que ninguna cantidad de tiempo bajo el sol parecía curar. Había estado enfermo desde su nacimiento, pero los médicos luchaban por diagnosticarlo correctamente. Seguían diciendo que solo era un niño delicado, que algunos niños tardan más en desarrollar su sistema inmunológico. Pero la intuición de una madre me decía que algo andaba muy mal. No fue hasta que cumplió 6 años que recibimos la devastadora noticia: cáncer de sangre. Recuerdo estar sentada en la oficina de la doctora Martínez, las paredes cubiertas con alegres dibujos de niños que parecían burlarse de la gravedad del momento. Las pruebas son concluyentes, dijo la doctora Martínez suavemente, deslizando los resultados a través de su escritorio. Es leucemia linfoblástica aguda. Sé que esto es abrumador, pero necesitamos comenzar el tratamiento de inmediato. Apreté la pequeña mano de Tommy, tratando de mantenerme firme. ¿Cuáles son sus posibilidades? Cada caso es diferente, respondió ella con evasivas, pero sus ojos me dijeron más que sus palabras. Estamos viendo algunos patrones preocupantes en sus últimas pruebas. El tratamiento no está funcionando tan bien como esperábamos. Los meses siguientes se convirtieron en un borrón de visitas al hospital, sesiones de quimioterapia y noches pasadas durmiendo en sillas incómodas junto a la cama de Tommy.
Richard, a pesar de nuestro divorcio, estuvo allí en cada paso del camino. Lo que necesite, cueste lo que cueste, decía, su habitual comportamiento empresarial resquebrajándose cada vez que se hablaba de la enfermedad de Tommy. Me aseguraré de que reciba el mejor tratamiento disponible. Estaba estirada entre las visitas al hospital, el trabajo y ahora esta presión familiar sobre la casa. Tal vez por eso cedí tan fácilmente cuando mis padres sugirieron darle la casa a Jessica. La decisión parecía tan insignificante en comparación con ver a mi hijo luchar por su vida. Le entregué las llaves una tarde entre los tratamientos de Tommy. Transferiré los documentos una vez que las cosas se calmen con el tratamiento de Tommy, le dije, con la mente ya en la próxima cita con el médico. Oh, Dios mío, gracias, gracias, chilló Jessica, abrazándome por primera vez en años. Su perfume era abrumador, haciéndome sentir ligeramente náuseas. Voy a dar la mejor fiesta de inauguración de casa en un mes. Vendrás, ¿verdad? Y Tommy también, si se siente con ánimos. Apenas registré su entusiasmo. Mi mente estaba en los últimos resultados de las pruebas de Tommy, en la forma en que su pequeño rostro se había vuelto cada vez más pálido, en cómo había dejado de pedir ir al parque o jugar con sus juguetes favoritos. Mami, me preguntó una noche en el hospital, su voz apenas un susurro, ¿voy a mejorar? Por supuesto que sí, cariño, mentí, acariciando su cabello fino. Eres el niño más valiente que conozco. Por un breve momento, hubo esperanza. Tommy parecía estar respondiendo al nuevo protocolo de tratamiento. Su color mejoró, comenzó a comer más, incluso pidió volver a jugar con sus juguetes. Los médicos eran cautelosamente optimistas. Mami, ¿podemos ir al parque este fin de semana?, me preguntó una mañana, y mi corazón se elevó. Era la primera vez en meses que mostraba interés en salir. Tan pronto como estés lo suficientemente fuerte, cariño, prometí. Iremos al parque y daremos de comer a los patos, como solíamos hacer. ¿Podemos invitar también a papá? Por supuesto que podemos. Pero una semana después, todo se vino abajo. La llamada del hospital llegó a las 3 de la madrugada, sacudiéndome de un sueño inquieto. Tommy había ingresado el día anterior con fiebre alta, pero los médicos me habían asegurado que era solo un pequeño contratiempo. Señora Peterson, necesita venir al hospital de inmediato. La condición de Tommy se ha deteriorado significativamente. La voz de la enfermera era profesional pero amable, activando todas las alarmas en mi cabeza. No recuerdo el viaje al hospital. Todo fue un borrón de luces de la calle y carreteras resbaladizas por la lluvia. Me salté 3 semáforos en rojo, pero no me importó. Todo lo que podía pensar era en llegar a mi hijo. Cuando llegué, ya era demasiado tarde. Los médicos ya estaban trabajando en él, pero pude ver en sus caras que estaban librando una batalla perdida. Las siguientes horas fueron una pesadilla de términos médicos, medidas desesperadas y, finalmente, un silencio devastador. Lo siento mucho, señora Peterson. Hicimos todo lo que pudimos, la voz de la doctora Martínez se quebró al dar la noticia. Su sistema simplemente, era demasiado débil para seguir luchando. Me senté junto a su cama durante horas después, sosteniendo su pequeña mano fría, incapaz de procesar que mi hermoso y valiente niñito se había ido. El sol estaba saliendo cuando llegó Richard, con el rostro ceniciento. Mel, susurró, abrazándome. Oh, Dios, Mel. A través de mi niebla de dolor, logré enviarle un mensaje de texto a Jessica: Tommy murió. Funeral en 3 días. Su respuesta llegó 5 minutos después: ok. Solo esa palabra, en minúsculas, sin emoción, sin condolencias, sin reconocimiento de que su sobrino, un niño que había conocido desde su nacimiento, acababa de morir. Cuando llamé a mi madre 1 hora después, su respuesta fue aún más impactante. Tuve que apoyarme contra la pared mientras marcaba, necesitando escuchar la voz de mi madre, necesitando el consuelo que solo una madre podía brindar. Oh, sí, Jessica nos lo contó, dijo, su voz distante y distraída. Escucha, cariño, sobre el funeral, no podremos asistir. Tenemos otros compromisos ese día. Otros compromisos, repetí, convencida de que debía haber oído mal. El mundo pareció inclinarse sobre su eje. Sí, la fiesta de inauguración de la casa de Jessica es ese día, y prometí ayudarla a prepararla. ¿Entiendes, verdad?
Estas cosas dan mucho trabajo, y ya hemos invitado a todos. Sería una molestia reprogramar. Apreté el teléfono con más fuerza, mis nudillos se pusieron blancos. Mamá, estamos hablando del funeral de Tommy, del funeral de tu nieto. Lo sé, querida, y es muy triste, pero la vida sigue, ¿no es así? Jessica ha estado planeando esta fiesta durante semanas. No podemos decepcionar a todos sus invitados. No entendía. No podía entender. El mundo había dejado de tener sentido en el momento en que el corazón de Tommy dejó de latir, pero esto estaba más allá de la comprensión. ¿Cómo podía mi propia madre elegir una fiesta de inauguración de casa sobre el funeral de su nieto? Mis manos temblaron mientras marcaba el número de Jessica. ¿En qué diablos estás pensando?, exigí tan pronto como contestó el teléfono, casi se me resbala de mis temblorosas manos. ¿Por qué haces tu fiesta el día del funeral de Tommy? Porque ese es el día en que quiero hacerla, respondió, su voz fría y práctica. Podía escuchar música de fondo, el sonido de ella caminando por lo que se suponía que era su nuevo hogar. He estado planeando esto. Todas las invitaciones están enviadas. Jessica, estamos hablando del funeral de mi hijo, de tu sobrino, del niño que solía hacerte tarjetas de cumpleaños todos los años. No puedes mover la fiesta. ¿Por qué debería hacerlo?, espetó, y oí que algo se rompía de fondo. Es solo un funeral. De todos modos, él está muerto. No le importa cuando lo entierren. Yo estoy viva, y quiero celebrar mi nueva casa. ¿Sabes cuánto he esperado esto? El teléfono se resbaló de mis manos entumecidas, cayendo al suelo de la cocina. En ese momento, algo dentro de mí se rompió, y algo más duro y frío, tomó su lugar. Pensé en todas las veces que Jessica no me había abrazado cuando lloraba por la enfermedad de Tommy, todas las veces que había prometido estar ahí para mí. ¿Había sido todo una actuación? El funeral fue un borrón de ropa negra y condolencias susurradas. Richard estuvo a mi lado, una presencia constante, su mano apretando ocasionalmente la mía cuando el dolor amenazaba con abrumarme. Mi madre y mi padrastro aparecieron exactamente durante 10 minutos, luciendo incómodos con su ropa de fiesta debajo de sus abrigos negros puestos a toda prisa. No podemos quedarnos mucho tiempo, susurró mi madre, sin llegar a encontrarse con mi mirada. Jessica necesita ayuda para preparar. Los vi irse, sintiendo nada más que un espacio frío y vacío donde solía estar mi corazón. Su coche ni siquiera había salido del aparcamiento cuando vi a mi madre revisando su teléfono, probablemente coordinando los detalles de la fiesta con Jessica. ¿Oíste hablar de la fiesta de Jessica?, me susurró mi prima Sara durante la recepción. Invitó a medio pueblo. Ninguno de nosotros va, por supuesto. No está bien. Todos se lo dijimos, pero no quiso escuchar. Asentí, con un plan ya formándose en mi mente. La casa de la abuela seguía siendo legalmente mía. Jessica tenía las llaves, sí, pero no la escritura, no el papeleo, no el derecho legal a organizar nada allí. A las 6 en punto, cuando supe que la fiesta de Jessica estaría en pleno apogeo, hice 2 llamadas. La primera fue a la policía, denunciando intrusos en la casa de mi abuela. Mi voz era firme mientras les daba la dirección, explicando que la gente estaba usando mi propiedad sin permiso. La segunda llamada fue a mi abogado, confirmando que todos los documentos de la propiedad estaban en orden. Todo está exactamente como debería estar, me aseguró. La casa sigue siendo legalmente tuya. No se han procesado transferencias. Llegué justo cuando lo hizo la policía. La música estaba a todo volumen, alguna canción pop sobre celebración y buenos momentos, y a través de las ventanas podía ver gente bailando, bebiendo, riendo. Jessica estaba en medio de todo, vistiendo un vestido nuevo, haciendo de anfitriona en una casa que legalmente me pertenecía. Los agentes de policía fueron profesionales y eficientes. Les mostré los documentos, mi mano firme mientras señalaba la escritura de propiedad con mi nombre claramente listado como propietario. Esta es mi propiedad, les dije, mi voz resonando en el repentino silencio cuando la música se cortó. Estas personas están aquí sin mi permiso. El caos que siguió fue hermoso de ver. El rostro de Jessica cambió de la confusión a la furia cuando sus invitados comenzaron a irse, sin querer verse involucrados en una disputa de propiedad con la policía presente.
Su comida de fiesta cuidadosamente dispuesta quedó abandonada sobre las mesas. Sus decoraciones de repente luciendo baratas y de mal gusto en la cruda realidad del momento. Pero ella me dio esta casa, gritó Jessica, con el rímel corriéndole por el rostro mientras me señalaba. Diles, mamá, diles como me lo prometió. Nuestra madre y nuestro padrastro intentaron intervenir, pero sin documentos legales sus palabras no significaron nada. Solo pudieron observar cómo la fiesta perfecta de Jessica se desmoronaba a su alrededor. Muéstrame el papeleo, dije con calma, de pie en medio de lo que se suponía que era el momento de triunfo de Jessica. Muéstrame dónde te transferí legalmente esta casa. Cuando todos los demás se habían ido, Jessica explotó. Su rostro estaba contorsionado por una rabia que nunca antes había visto, todo pretexto de afecto fraternal despojado. Estirada, gritó, derribando un jarrón de flores. Agua y pétalos se esparcieron por el suelo. Siempre lo has tenido todo, marido rico, casa grande, la simpatía de todos. Te odio. Me alegro de que tu marido te haya dejado, y me alegro de que tu mocoso esté muerto. Las palabras resonaron en la habitación repentinamente silenciosa. Miré a mi madre, esperando algo, horror, sorpresa, en cambio, se movió para pararse al lado de Jessica, su rostro duro de ira. Siempre has sido egoísta, Melissa, escupió, siempre pensando que eres mejor que todos los demás solo porque te casaste rica, solo porque tuviste un hijo enfermo por el que todos sentían lástima. Sentí una fría claridad apoderarse de mí mientras los observaba. Durante años los había estado apoyando económicamente, $1.500 cada mes, sin falta, depositados en su cuenta. Regalos de Navidad, regalos de cumpleaños, paquetes sorpresa. Solo porque sí. El crucero que había pagado el año pasado, la nueva renovación de la cocina de mamá, las reparaciones del coche del Mercedes de mi padrastro, todo mientras consistentemente favorecían a Jessica, ponían excusas por su comportamiento, habilitaban sus peores impulsos. Déjenme dejar algo muy claro, dije, mi voz firme y fría. A partir de este momento, el dinero se detiene, todo. Los depósitos mensuales, los regalos, los actos aleatorios de generosidad que han llegado a esperar. Se acabó. El rostro de mi madre palideció. No te atreverías. ¿Que no me atrevería? Eligieron una fiesta de inauguración de casa sobre el funeral de su nieto. Están defendiendo a la persona que acaba de celebrar la muerte de mi hijo. Mírame. Mi padrastro dio un paso adelante, su rostro rojo ahora. Melissa, no seamos precipitados. Todos decimos cosas que no queremos decir cuando estamos molestos. Digo cada palabra en serio, lo interrumpí. No verán ni un centavo más de mí, nunca. Salgan de mi casa, todos ustedes, y no me contacten nunca más. No puedes hacernos esto, la voz de mi madre se quebró. La realidad de lo que estaba perdiendo finalmente la golpeó. Somos tus padres. No, respondí. Los padres no hacen lo que ustedes hicieron. Los padres no eligen una fiesta sobre el funeral de su nieto. Los padres no defienden a alguien que celebra la muerte de un niño. Ustedes son solo personas que solía conocer. Esto no ha terminado, amenazó Jessica mientras se iban, pero podía ver el miedo en sus ojos. Ella siempre había confiado en nuestros padres, y ahora yo acababa de cortar su principal fuente de ingresos extra. Te arrepentirás de esto. Al día siguiente, las redes sociales explotaron con las publicaciones de mi madre sobre mi crueldad y los comentarios llorosos de Jessica sobre estar sin hogar. Pero convenientemente omitieron la parte sobre elegir la fiesta sobre el funeral de Tommy. Sin embargo, la verdad salió a la luz rápidamente. Nuestros familiares y amigos sabían lo que realmente sucedió. Habían estado en el funeral, visto las invitaciones a la fiesta, presenciado el momento cruel de todo. Quien organiza una fiesta el día del funeral de su sobrino, comentó públicamente mi prima Sara. ¿Y quién ayuda a preparar esa fiesta en lugar de asistir al funeral de su nieto? Vergüenza para todos ustedes. La reacción fue rápida y despiadada. Las publicaciones llorosas de Jessica sobre la traición fraternal se encontraron con disgusto y condena. Cuando alguien filtró la información sobre cuánto apoyo financiero había estado brindando todos estos años, los comentarios se volvieron aún más mordaces. Se vio obligada a cerrar sus cuentas de redes sociales mientras la gente compartía la historia de su insensible
celebración y el comportamiento complaciente de nuestros padres. Pasaron los meses. Estaba comenzando a sanar, asistiendo a sesiones de terapia semanales, aprendiendo a vivir con el agujero con forma de Tommy en mi corazón. Mi terapeuta, la doctora Anderson, me ayudó a superar las capas de dolor, no solo por Tommy, sino por la familia que creía tener. Entonces mis vecinos llamaron por vandalismo en la casa de mi abuela. Alguien está rompiendo todas las ventanas, informó la señora Jenkins, su voz temblaba. Puedo oír el cristal rompiéndose. Gracias a las cámaras de seguridad que había instalado, una precaución que ahora parecía predestinada, tenía imágenes claras de Jessica rompiendo todas las ventanas de la casa. El vídeo la mostraba metódicamente trabajando en todo el edificio, su rostro contorsionado de odio mientras arrojaba piedras a través de cada panel. No dudé en presentar cargos. Cuando mi madre llamó suplicándome que reconsiderara, no sentí nada más que fría satisfacción. Arruinarás su carrera, gimió por teléfono. Perderá su trabajo en la administración de la ciudad. Piensa en su futuro. Como ella pensó en el funeral de Tommy, respondí, y colgué. Jessica fue despedida cuando el vídeo se volvió viral. El tribunal le ordenó pagar multas y daños sustanciales. La última vez que oí hablar de ella, está desempleada y viviendo con nuestros padres. Su prestigiosa posición en la administración de la ciudad es solo otra víctima de su propio odio. Algunos podrían llamarlo cruel, pero no siento remordimiento. Cada vez que visito la tumba de Tommy, recuerdo las palabras de Jessica sobre mi mocoso y su fiesta en el día de su funeral. Algunas cosas son imperdonables. Ayer, mi terapeuta me preguntó si alguna vez pienso en reconciliarme con mi familia. Ya no son mi familia, respondí, mirando por la ventana de su oficina el árbol de primavera que comenzaba a florecer. La familia no hace lo que ellos hicieron. Estoy aprendiendo a vivir de nuevo, un día a la vez. Tommy me enseñó sobre el amor incondicional, el tipo que persiste incluso cuando tu corazón está hecho añicos. Jessica me enseñó sobre el odio incondicional, el tipo que consume todo lo que toca. Y he aprendido que a veces la familia en la que naces no es la familia con la que terminas. Mientras estoy sentada en mi casa tranquila mirando las fotos de Tommy, sé que tomé la decisión correcta. Algunos puentes, una vez quemados, deberían permanecer cenizas. Y a veces, la única forma de honrar la memoria de aquellos que hemos perdido es cortar los lazos con aquellos que deshonraron su fallecimiento.